Profe, buenos días. Buenos días. Ok, bueno, nuevamente buenos días a todos. En honor al tiempo vamos a iniciar las clases. Bueno, nuevamente estamos ya avanzando con la última unidad de este año, la unidad 5 correspondiente a los gases. Entonces, bueno, todavía tenemos tiempo suficiente para ir con calma a estos temas. La cuestión sería, lo bueno, acabarlo, si es posible, antes, para asimismo hacer alguna actividad de recuperación, o si es posible, estaba pensando hacer un examen, bueno, no un examen, hacer un proyecto de química para que quede como el examen quimestral, o sea, no rindan un examen quimestral, sino hagan un proyecto. No sé si, bueno, estarían de acuerdo o desean dar directamente el examen. Bueno, obviamente el proyecto ya, como digo, acabamos antes y estarían guiados por mi persona para que les vaya también de la mejor manera y la cuestión sería que pasen con mejor nota que el examen. Pero bueno, es algo que queda ya en el tintero para futuras evaluaciones. Ok, entonces, bueno, eso no digo, dependiendo de cómo avancemos. Listo, estamos nuevamente, lo que decía, en la unidad 5, página 86 de su libro de química de segundo de BGU, Bachillerato General Unificado. Nos toca ver lo que son los gases, ¿sí? Entonces ahí en la página 86 van a encontrar los objetivos, lo que queremos evaluar y cómo se va a evaluar, ¿sí? Cada uno de los puntos y propiedades que tenemos. Página 87 tenemos los contenidos, vamos a enfocarnos en 4 puntos esenciales, ¿sí? Y el que vamos a estudiar el día de hoy es propiedades y leyes de los gases, ¿sí? Pero rápidamente, como una introducción rápida, ¿qué son gases y qué son? Bueno, estos gases pertenecen a lo que se conoce comúnmente como fluidos, ¿sí? ¿Qué son los fluidos? Los fluidos son lo que fluye, bueno, rápidamente. ¿Y qué pertenecen a los fluidos? Los fluidos pertenecen a dos cosas, el agua, ¿sí? O líquidos, pero no solo el agua, líquidos y gas. Esos son, entonces, porque siempre toman en exámenes ser bachiller o bueno, no sé quién sabe, se elimina, pero lo que sea, eso, recuerden, ¿qué son fluidos? Lo que fluyen. ¿Quiénes pertenecen? Los líquidos y los gases. Ok, nuevamente como introducción también sería recordar cuáles son las propiedades de esta materia, de este estado de la materia. Recuerden que la materia se divide en 3 estados. ¿Cuáles son sus 3 estados? Ayúdenme, Nancy. ¿Cuáles son los 3 estados de la materia? Nancy, ¿está viva? Sí, Liz, buenos Ok, días. ayúdenme. ¿Cuáles son los 3 estados? ¿Ya? Líquido, gaseoso, ya no sé. Y el sólido. Sólido, líquido y gaseoso. Listo, muchas gracias, está bien. ¿Cuál es Carlos, cuál es la propiedad de los sólidos? Rápidamente, ¿cómo usted diría que es un sólido? ¿Cómo es un sólido? El sol. Sólido. Ok, Sólido. un sólido tiene una forma definida. Eso se puede definir rápidamente. Es algo que tiene una forma definida. Por ejemplo, una tierra, una piedra. Usted simplemente, por ejemplo, coge un pedazo de la tierra y usted pone en a menos que sea lodo, porque el lodo ya parece a ser líquido. Porque alguien puede decir, profe, y el lodo, pero bueno. Por ejemplo, una tierra seca, ya rápidamente. O por ejemplo esto, ya. Si yo tengo esta figura que es como un cono, ¿sí? Bueno, un cilindro, entonces yo lo dejo ahí, no pasa nada. Pero ¿qué pasaría si yo tengo aquí, por ejemplo, un poco de agua y pongo encima de mi escritorio? No va a quedarse ahí igual con forma de mi palma. No, sino simplemente se riega, que comúnmente se dice, bueno, se riega. Listo, entonces eso se puede decir que es un sólido. Pero ya para no demorar mucho aquí, recordar nuevamente qué es o cómo diferencio los sólidos, líquidos y gases en base a la química y bueno, a lo que sería los átomos o las moléculas. Entonces digo rápidamente algo voy a directa aquí rápidamente. Entonces, ¿qué es un sólido? Un sólido, las moléculas siempre están bien juntitas. Eso, entonces cuando están bien juntitas, por eso es que es difícil separarlas, por eso que la forma queda bien definida, porque están las moléculas bien juntas. En cambio, en un líquido ya las moléculas están un poco dispersas, ¿sí? Están así más o menos, ¿sí? Medio hecho enemigas. Entonces, ¿ahí qué pasa? Cuando no tienen forma definida, ¿ya? Esa sería la propiedad de los líquidos. ¿Y qué pasa con los gases? Los gases son todavía más peleados, las moléculas están todavía más sueltas, ¿sí? Por eso es que cuando usted tiene un gas, por ejemplo, el gas de la cocina, cuando se escapa del cilindro, usted puede oler eso por toda la casa, ¿sí? ¿Por qué eso? ¿Qué pasa? Porque las moléculas se separan, se van, se alejan
una y otra, ¿sí? Por eso, rápidamente, no digo como una introducción, que quedaría como conclusión, en lo líquido, las fuerzas o las moléculas están bien pegadas, bien juntas, en el líquido, perdón, el sólido, en el líquido estarían un poco más sueltas y en los gases están muy sueltas, ¿sí? Muy dispersas. Primera cuestión. Siguiente cuestión, ya avanzando a la página 88, propiedades y leyes de los gases. Ah, y me justo estaba ahí un ejemplo didáctico. Página 88, en la figurita de arriba, está justo lo que les decía. Gas, sólido y líquido. Sí, de las moléculas, como les hablaba. Aunque está mal, porque lo que les decía, si es posible, corrijan, porque de la mitad no es sólido, ahí es líquido. Y la primera es sólido. La primera, a ver, le comparto para que. Bueno, no sé, el mío está mal. No sé si el suyo está mal, si está mal, le corrige. Ok, página 88, ya debajo del título está esto. Sí, estos dibujitos. Entonces aquí lo que tienen que corregir sería que ese de aquí no es sólido. Ese de aquí es líquido. Pilas, porque quién sabe en un examen les pueden tomar. Y sólido es esto. ¿Sí? Ajá, fíjense, justo lo que hice con las tapas de los esferos, está explicado aquí un poco más detenido. ¿Sí? Sólido, las moléculas bien juntas. Líquido, medio sueltas. Y gas ya bien separadas o bien dispersas. Ok, listo. Como decía nuevamente, para que vayan sin mucho deber y todo lo demás, ayuden ustedes con la lectura y con los cálculos que hago en los ejercicios para avanzar rápidamente. Nancy, bueno, Nancy ya lo apunté. Fernanda, ayúdeme, página 88, 1.1, propiedad de los gases. De lectura a los tres primeros párrafos. Las propiedades de los gases. Las propiedades de los gases son muy importantes en las propiedades de líquido y sodio. Entre las partículas que forman existen grandes distancias, es decir, están muy separadas entre sí y al mismo tiempo existe una fuerza nula de cohesión entre sus moléculas. Además, los gases no tienen una forma determinada, por lo cual se distribuye de manera uniforme y total en el recipiente en el que contienen. Y son menos densos y los sólidos y líquidos, por lo que es posible que no se comprima. Ok, muchas gracias. La observación. Así nomás. Ayúdeme, Carlos, usted con lo siguiente. Las observaciones. Ya, a ver, las observaciones sobre las características de los gases permitieron la creación del modelo corpuscular, el cual establece estas propiedades. Fluidez es la propiedad que tienen los gases para ocupar todo el espacio que los contiene. Esto se debe a la poca o nula fuerza de unión entre las moléculas del gas. Son mucho más fluidos que los líquidos. Diga. A ver. Difusión es la propiedad que tienen los gases de mezclarse con otros, solamente debido al movimiento de sus moléculas en forma totalmente desordenada. Comprensión es la propiedad que tienen los gases de disminuir su volumen al ser aplicados sobre una presión que logra acercar las moléculas entre sí, disminuyendo las distancias entre estas. Resistencia es la propiedad que tienen los gases a oponerse al movimiento de los cuerpos de manera libre. Esta es conocida como fuerza de roce y depende en gran medida de la velocidad y tamaño del cuerpo en Ya, gracias. Hasta ahí nomás. Hasta ahí desplazamiento. nomás. Listo. Bueno, rápidamente de lo que importante de estos temas que están aquí. Bueno, igual todos son importantes, pero rápidamente los más significativos. Fluidos, lo que decía, gases y líquidos se llaman fluidos, significa que fluyen, o sea, que se mueven libremente. Por ejemplo, si usted deja agua en su escritorio, se riega, o sea, no se queda estático, ¿ya? Eso es una forma vaga de decir que es fluidez. Listo, la comprensión. La comprensión es simplemente de que usted puede presionar, o sea, bueno, puede comprimir. Un ejemplo de eso está los balones de fútbol, de indoor, o bueno, el balón que usen ya. Por ejemplo, ustedes cuando necesitan que esa pelota se pese más, lo que hacen es llenar más de aire. Sí, entonces ahí lo que pasa es que el aire que está dentro de las moléculas, sí, se empiezan a pegar, y por eso el balón pesa más, o sea, empieza a haber más moléculas. Usted le puede presionar, algo que no puede hacer en un esfero. Por ejemplo, en un esfero, usted no puede presionar, por ejemplo, con mis dedos, vean, no se están hundiendo, no está haciendo más duro el esfero, ¿sí? Es algo tosco.
bueno, rápidamente con una explicación de eso. Vamos con las leyes de los gases, que es lo más importante ya para los temas que vamos a ver el día de hoy, para los ejercicios que vamos a hacer el día de hoy. Ok, leyes de los gases. Ayúdeme, William. Página 89 en la parte superior. Los sólidos y líquidos y gases tienen una determinada presión, volumen y temperatura. Los gases particularmente son muy sensibles a las variaciones de estas magnitudes. Las leyes de los gases fueron desarrolladas con el fin de relacionar estas magnitudes mediante ecuaciones para que se puedan entender su comportamiento frente a variaciones de presión, volumen y temperatura. Ya, hasta ahí nomás, gracias. Rápidamente, ¿qué es de importante esto bueno, en física y en química? Generalmente, por ejemplo, un ejemplo rápido es el agua. Ustedes saben, bueno, deberían saber que el agua en la sierra y en la costa no hierven a la misma temperatura, ¿sí? Porque aquí hay menos presión atmosférica que en la costa, ¿sí? Bueno, eso es como un dato importante. Eso es la presión. La temperatura es, en cambio, el movimiento de las moléculas, ¿sí? ¿Y qué es el calor? Porque hay siempre esas dos diferencias. Bueno, como quien, pues siempre en termodinámica, pero les recuerdo, ¿qué es el calor? El calor es simplemente una energía, ¿sí? Que se le puede dar, por ejemplo, mediante un soplete, se puede dar mediante fuego, lo que usted tenga ya, ¿sí? Entonces, lo que hace es que estas moléculas, ¿sí? Que se están moviendo en el aire, se empiezan, como tienen más energía, empiezan a moverse más y empieza a haber más temperatura. Entonces, la temperatura es eso. Recuerden, es el movimiento de las moléculas. ¿Qué pasa cuando la temperatura es, por ejemplo, de 8 grados? O de 6 grados, por lo general en las mañanas, las moléculas están así, ¿sí? Están así, bien quietitas, por eso sentimos frío. ¿Qué pasa cuando ya sale el sol y ese sol nos manda los rayos solares, nos manda la energía y esas moléculas se empiezan a mover más? Se empiezan a mover y ya empezamos, por ejemplo, a las 12 de la mañana, ya sentimos un calor y bueno, obviamente ya depende, hasta se puede sudar de qué tan rápido se muevan esas moléculas. Pero bueno, ok, no se olviden, es lo importante. Y bueno, presión. ¿Y qué es el volumen? El volumen es la capacidad que tiene un cuerpo, ¿sí? Por ejemplo, el volumen, tenemos, en este caso, un cilindro, tenemos formas, bueno, aquí tenemos un recipiente, ¿sí? El volumen es lo que puede, la capacidad que tiene un cuerpo, ¿sí? La forma que tiene un cuerpo, rápidamente, como algo vago, para que se más o menos sepa. Las unidades, eso es lo importante también en química y en física, para que no se olviden rápidamente. El volumen, para escribir más o menos aquí, el volumen se mide en varias unidades. Las más usadas son metros cúbicos, ¿sí? Esas son las más usadas, metros cúbicos y litros. Esos son las más usadas. En temperatura, ¿cuáles son las unidades más usadas en temperatura? Los grados Celsius, los grados Fahrenheit y los Kelvin, ¿sí? Entonces, esos son los más usados en temperatura. Y en presión, lo más usado son las atmósferas, así se llaman, atmósferas. Ok, entonces eso que le tengan presente. Presión, atmósferas, volumen, metros cúbicos o litros cúbicos. Y en la temperatura, grados Celsius, grado Fahrenheit o Kelvin. Solo para más o menos ver cómo estamos. Nancy, William, María, ¿quién más? A ver, Nancy. ¿Está viva? Rápidamente, ayúdeme. ¿Cómo que medimos la temperatura en Ecuador? ¿Con los Fahrenheit o con los Kelvin? Como dijo Lice, En Ecuador, ¿cómo medimos la temperatura? En Ecuador, ¿Fahrenheit o Kelvin? ¿Cómo usted sabe la Kelvin. temperatura? En Kelvin, o sea, por ejemplo, yo le digo, ahorita estamos a 310 Kelvin de temperatura. ¿Ha escuchado que dicen eso en las noticias? sí. ¿O no? Kelvin, wow, me avisa qué canal le dan así. No, en Ecuador se usa los grados Celsius. Por ejemplo, ahorita estamos a 13,2 grados Celsius. Sí, o sea, estamos medio un poco fríos. Bueno, ni tanto. Ok, pero eso, lo general se da en Celsius en Ecuador, como dato. No se da Fahrenheit, se da en Estados Unidos, en Canadá. Y Kelvin se usa en Alemania. Entonces, no sé si ve canales alemanes, Nancy, pero está muy bien. Bueno, ok. Eso como para que sepan las unidades. Y ya para finalizar vamos con esto de la ley Boyd-Marriott, que es la primera, que me ayude con esa lectura. William. Yo. Ok. Para una determinada masa de gas a temperatura constante, el producto de la presión que se ejerce sobre una cantidad de gas por el volumen que está ocupado es constante. Ok.
bueno, las dos últimas leo yo, más para ir rápido. Entonces, a presión constante, el volumen que ocupa, lo importante, ya está con otro color el texto, pero sí sería bueno que resalten para que sepan qué ley van a usar. Entonces, si tienen la temperatura constante, voy en Marriott, la primera. Si es presión constante, la que estamos viendo en este momento, la Gay-Lussac, y la última es a volumen constante. Sí, bueno, igual es de Gay-Lussac, pero bueno, es presión constante. El volumen que ocupa una cantidad de gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Sí, y bueno, ya le dan la fórmula. A volumen constante, la presión del gas es directamente proporcional a su temperatura absoluta. Sí, entonces igual le dan la fórmula. Y por último dice la ley combinada de los gases. Se unifica la ley de Bohr-Marriott con la ley de Charles Gay-Lussac y se obtiene la ley combinada de los gases. Para una cantidad determinada de gas, el producto de su presión por el volumen está dividido para la temperatura absoluta, es una cantidad constante. Bueno, eso es la ley ideal de los gases que vamos a estudiar en física o estudiaremos más adelante en química. Listo, eso entonces rápidamente como introducción. Ya en los ejercicios vamos a hacer con más a detalle. Ok, listo, vamos a la página 90 y 91. El deber sería todo. Bueno, todas las actividades, pero como decía nuevamente, me ayudan y bueno, pues si es posible, vamos terminando todo. Ok, ¿qué ejercicio desean hacer? Vean ustedes un ejercicio que más o menos les parece llamativo o creen que puede ser largo y lo hacemos aquí. ¿Alguien tal vez? Vamos con la 1, Liz. Ok, la 1. La 1 me dice, investigue y llene esta tabla con algunos compuestos comunes que son gases. El primero que le dan es HCN, ¿sí? Eso se llama cianuro de hidrógeno, para que no estén buscando en internet, cianuro de hidrógeno. Permítanme, les copio aquí para que le tengan. Entonces, pueden igual digitar eso en Google y les va a salir el nombre directamente. ¿Sí? Ok, lo que ustedes tienen, solo para aclarar, la fórmula, ¿está escrito los compuestos o no están escrito nada en su libro? ¿Está escrito HCN o no? Sí está la fórmula. Ok, entonces nuevamente entonces se llama cianuro, o si no para darle la fórmula. Pero bueno, voy a escribir HCN, este se llama cianuro de hidrógeno. Ok. La característica de este compuesto, que es gas, todos estos son gases, es de que es muy tóxico, tiene un olor a almendras amargas, ¿sí? Bueno, eso es como un dato curioso que les han dado ahí. El otro es HCl, ¿sí? El nombre de ese también debe estar escrito, es el cloruro de hidrógeno, ¿sí? Recuerden, este es cianuro, el otro es cloruro de hidrógeno, y la característica es que es tóxico, ¿sí? Es muy tóxico, corrosivo, y muy irritante. Un ejemplo de esto, bueno, del cloro de hidrógeno, por el momento no me dice, me acuerdo, les aviso, pero algo corrosivo que generalmente hasta yo tomo, por la verdad, para ser sincero, pero, o sea, no es muy corrosivo, es corrosivo, es la Coca-Cola. Para el que no sabía, es corrosivo. O sea, por ejemplo, ustedes ponen Coca-Cola para limpiar una oxidación de algún metal o de su carro, de una moto, de una bicicleta que tengan, una Coca-Cola tranquilamente les hace porque corroe ese hollín que se hace de eso, pero bueno, entonces como un dato nada más. H2S se llama sulfuro de hidrógeno, debe ser el nombre, y una característica es de que es muy tóxico, este sí es muy tóxico, ¿sí? Muy tóxico, ¿ya? Y olor a huevos podridos. Tiene olor a huevos podridos. Y como una característica adicional, bueno, eso es lo único que deberían poner, porque el espacio es limitado, pero como dato curioso, este compuesto que tienen aquí es lo que se le pone, bueno, obviamente en pocas cantidades en los tanques del cilindro de gas, ¿sí? ¿Por qué? Porque el gas que se usa natural para cocinar, el que tenemos en nuestras cocinas, no tiene olor, en sí el compuesto no tiene. Pero, ¿qué pasaría si ese gas escapa y no tiene olor? Usted puede estar tranquilamente con la cocina escapando, se prende un fósforo, prende alguna chispa y produce un incendio. Entonces, para evitar eso, es que bueno, las fábricas ponen este compuesto y usted se da cuenta, porque huele a huevo podrido, tiene ese feo olor
cuando se escapa el gas. Bueno, es como un dato curioso. Eso se pone intencionalmente para que usted no tenga ningún accidente en su casa. Luego tenemos el monóxido de carbono. Me imagino que no debe ser el nombre, así que escribo aquí monóxido de carbono. Ok. Ese es el nombre, monóxido de carbono, y la característica es que es tóxico, incoloro e inodoro. Sí, esto por lo general, aquí es la R, escrito mal, pero bueno. Ok, de carbono. Sí, características tóxico, incoloro e inodoro. El siguiente es el CO2, debe estar, me imagino. ¿Cómo se llama este? Igual, se llama dióxido en este caso, dióxido de carbono. Ese es el nombre, dióxido de carbono, incoloro, inodoro, y es de los principales contaminantes del medio ambiente. Se producen en los carros, producimos nosotros, pero obviamente en bajas cantidades al dormir. Y bueno, y al respirar en general. Bueno, CH4 es metano, me imagino que existe el nombre. Y las características de esto es que es incoloro, es decir, no tiene color. Ya, es inodoro, no tiene olor. Y por último, inflamable. Eso es lo más importante del metano. Esto es lo más importante del metano, que es muy inflamable. Listo, sigamos. N2O. Se llama óxido nitroso. Bueno, no sé si está en el nombre, pero lo escribo aquí. Óxido nitroso. Y las propiedades es que es incoloro, no tiene color, olor dulce y gas de la risa. Por lo general esto se usa cuando se inflan globos. Por ejemplo, cuando los payasitos saben usar de lo general esto para las fiestas de cumpleaños. Sí, hablan, muy chistosos saben hablar. Así, bueno, este es por si alguien tiene algún rato la curiosidad de saber cómo hacen esos trucos, esos actos, los payasos. El siguiente es NO2, que es parecido a la siguiente, pero que recuerden, el 2 está acá. Este se llama dióxido de nitrógeno. Dióxido de nitrógeno. Listo. Características: tóxico, pardo rojizo, sí, o sea, tiene un color medio rojizo rápidamente, y olor irritante. Bueno, no me acuerdo rápidamente en qué está estos compuestos. Bueno, no son muy comunes en la vida cotidiana. Y bueno, me faltan dos. El penúltimo es el NH3, se llama amoníaco, ¿sí? Y las características son que es incoloro, o sea, no tiene color, y es un olor penetrante. Ok, listo. El amoníaco, por lo general, huele como, bueno, estuviéramos en presencia, les mostraron, bueno, había en sus tiempos, bueno, no sé, últimamente como sabe, había como unos chistes, se podría decir, que decían, o unas capsulitas que usted reventaba y dejaba muy mal olor en el ambiente. Eso es que contiene amoníaco rápidamente. No me acuerdo cómo se llamaba esa broma, se podría decir, eso. Y el último, SO2, se llama dióxido de azufre. Dióxido de azufre. Y la característica creo que sí tienen en su libro, pero igual es incoloro y un olor penetrante. Sí, eso saben oler como, algunos dicen huele como a infierno, porque sí, se produce cuando se calienta el azufre. Bueno, eso veremos ya algún rato haciendo algún experimento si tenemos el chance de tercero. Listo, creo que son todos los compuestos, o me olvidé alguno. Creo que sí están todos. Y si me falta algo, me avisan para llenar este momento. ¿Estamos bien o no? Sí, eso creo que era lo que más falta en la tabla. Sí, Alicia, está bien. Sí, listo. Entonces vamos a la siguiente. Bueno, no sé si vamos en orden o tienen alguno en específico. ¿No? En orden. En orden, vamos a la 2. La presión de Quito es de 540 mm, ¿sí? Y Hg. Bueno, mm se llama milímetros, ¿sí? Milímetros de mercurio, ¿sí? ¿Por qué? Porque hace tiempos, es una forma antigua de nombrar la presión, es otra unidad de presión, ¿sí? Entonces aquí les voy a tener unidades rápidamente como para que tengan, para utilizar las transformaciones
Sí, recuerden que esto es importante en física y en química, porque nosotros estamos trabajando bastante con lo que es factores de conversión para transformar, recuerden, de gramos a kilogramos, de centímetros a metros, todo eso estamos usando. Entonces aquí lo que vamos a hacer es esto. Las unidades de presión, tenemos milímetros de mercurio, perdón, de Hg. Se nombran así, como escribe aquí, o como está en el libro, mmHg, pero se llaman milímetros de mercurio. Eso es porque Torri Baldisseri, el que inventó o descubrió la presión, bueno, sí, estudió la presión, trabajó con esto. También tenemos el Pascal, sí, otro grande físico que gracias a él, bueno, tenemos algunos avances, y esta es otra unidad, Pascal. Y por último, la que les decía, atmósferas. Esta es la que se usa hoy en día, la atmósfera. El pascal y el milímetros de mercurio son ya unidades pasadas, entonces, pero que tengan presentes. Estas son las unidades que vamos a trabajar. Ok, la unidad que yo les voy a dar y que pueden buscar en internet, pero sí sería bueno que la anoten al lado de la tabla periódica, en su formulario que deben estar haciendo, es la siguiente transformación. Que una atmósfera, que se escribe así también, una ATM, es igual a 760 de mercurio, ¿sí? Entonces, esto es la primera unidad que tienen que tener, la primera equivalencia, ¿sí? Una atmósfera es a 760 milímetros de mercurio. Entonces, hagamos el ejercicio que nos da. Si nos piden calcular la presión en atmósferas, tendremos que hacer el factor de conversión. ¿Cómo se hace ese factor de conversión? Lo que me piden, que es 540 milímetros de mercurio por una fracción. Si quiero eliminar milímetros, ¿dónde va milímetros? Va en la parte de abajo. ¿A qué quiero llevar? A atmósferas. ¿Qué está al lado de mmHg? Está el 760. ¿Qué está al lado de atmósferas? Está el 1. Se elimina esto con esto y la respuesta me está quedando ¿en qué? En atmósferas. Me tocaría hacer esto. 540 por 1 dividido para 760. ¿Cuánto es ese dato? Ayúdenme. Okay. 540 por 1 dividido para 760. ¿Cuánto es ese dato? 0.71. Exacto, genial. Y la respuesta ha sido 0,71 atmósferas. Eso es todo. Bueno, este sería el ejercicio, solo esto, de la pregunta 2. Solamente que, bueno, yo di esa explicación adicional, pues sí sería bueno que tengan esto también anotado. Ok. Listo, esa es la 2. Continúo con la 3, me imagino, o algo más. Hablen para saber que Sí, están listo. vivos. La 3. Coloque los valores correspondientes a las conversiones de presión y temperatura. Sí, va, y justo lo que les decía. Estas unidades que deben tener presentes para hacer las conversiones. Pueden ir a buscar en internet, pero como ya les estoy dando yo, para que se eviten esa búsqueda en internet, les voy a dar yo las transformaciones. Ok, el primero es cuánto vale una atmósfera en milímetros de mercurio. Entonces, una atmósfera es 760 milímetros de mercurio. Primer dato. Siguiente dato. ¿Cuánto vale esta equivalencia? En cambio ahora en pascales, no en milímetros de mercurio. Esto vale 1101, 325 pascales. PA. PA significa pascales. Este es el valor que, bueno, creo que faltaría completar. Ahora me están pidiendo esto, pero en notación científica, ¿sí? Entonces, en notación científica, recuerden, era dejar el expresado sin la coma, o sea, la coma justo antes del primer número. O sea, no puedo poner después de ninguno. Aquí está la coma. Sería 1, 2, 3, 4, 5. Entonces sería por 10 a la 5 pascales. Esto es en notación científica, el que más se usa. Esto vamos a usar por lo general en química. Y esto es ya en forma rápida. Ok, por 10 a la 5. En Torricelis es otra nomenclatura, pero el Torricelli es igualito que MGHG. Este es igual a 760, solamente que escribir milímetros de mercurio. Aquí se escribe Tor. Bueno, es de Torricelli, el inventor, el que estudió la presión al inicio. Y por final, bueno, ya está por acabarse la clase, es la atmósfera en Kelvin.
en Kelvin es 283,15. Ahí se produce una atmósfera cuando tenemos esta temperatura, ¿sí? De 283,15 Kelvin. Recuerden que aquí no se pone grados Kelvin, solo se pone la K. Esos errores que se cometen al inicio. Pero bueno, 4. Leo y me avisa si está bien para terminar con eso, porque no creo que nos va a alcanzar para más. Dice, calcula el volumen que ocupará un gas que inicialmente tenía un volumen de 2 metros cúbicos si la presión aumenta de 1 atmósfera a 5 atmósferas. Considere que la temperatura es constante. ¿Estoy bien hasta ahí? Esos son los datos. Sí, está Ok. bien. Listo, entonces, este ejercicio, todos los demás se van a hacer igual que como va a ser este. Entonces, y para el examen que vamos a decir que tenemos en un rato, es lo siguiente hacer. Poner lo que me están dando como constante, ¿sí? Entonces, como me están dando constante la temperatura T, se nombra temperatura, es constante. Indicar esto antes de nada, ¿sí? Que T va a ser constante. Porque esto me indica qué fórmula voy a utilizar. Voy a los apuntes y cuando la T es constante, cuando la temperatura es constante, yo tengo que utilizar que mi presión, mi volumen 1 por la presión 1 va a ser igual a mi volumen 2 por la presión 2. ¿Sí? Y los datos que me dan, ¿sí? Me dan inicialmente un volumen. Y inicialmente, cuando es inicial, es mi volumen 1. Significa 2 metros cúbicos. Esos son los datos. ¿Sí? Tenía un volumen, si la presión aumenta de 1 atmósfera, ¿sí? Es decir, que mi presión 1 es de 1 atmósfera hasta llegar a una presión 2 ¿de cuánto? De 5 atmósferas. Ok, fíjense, entonces, ¿qué me está pidiendo ayer? Me pide, ¿cuál va a ser el volumen 2? El volumen final, cuando se sucedan estos datos. Entonces, antes de hacer esto, aquí primero despejo. Como necesito hallar B2, este que está multiplicando pasa dividiendo, me queda B1 sobre B2 igual a B2. Y lo que les decía antes, lo que está así, le voy a dar la vuelta. Entonces me quedaría ya esta forma. Me quedaría B2 es igual a volumen 1 por P1 sobre P2. O sea, aquí lo único que me falta es ir reemplazando los datos. El volumen 1 es 2 metros cúbicos. Y la presión 1 es ¿cuánto? Una atmósfera. ¿Cuánto es P2? Es 5 atmósferas. Fíjense, ya esto van a hacer la cálculo. Aquí las unidades nada más. Atmósfera con atmósfera se elimina y la respuesta me está quedando 2 por 1 dividido para 5. ¿Cuánto sería eso? 2 por 1 me da 1. Perdón, 2, ¿qué digo? Y dividido para 5, ¿cuánto es? 2 dividido para 5 es ¿a cuánto? 0.4. 0.4. ¿Qué unidad? Recuerden, vean, fíjense qué unidades me quedó después de hacer todo esto. 0,4 metros cúbicos. Respuesta. Esto es, bueno, esto de aquí no es necesario que pongan, porque a veces como el espacio es chiquito, no es necesario que pongan estos datos. Lo importante sería esta fórmula y el desarrollo. Esto de aquí es solo como una explicación, estos datos. Listo. Entonces, eso es todo. Déjame ver si me alcanza un tiempito más para darles como uno más. Sí, sí me alcanza uno más. Hagamos el 5. Determina el volumen, y ya solo les tocaría a ustedes hacer la siguiente página, que ya no es mucho. Ok. Determina el volumen que ocupará un gas con volumen inicial de 3,8 metros cúbicos al cambiar la presión de 6,2 por 10 exponencial 6 pascales a 5,1 por 10 elevado a la 3 pascales. En el proceso, la temperatura no varía. Sí, entonces vamos a usar la misma fórmula porque la temperatura no varía, pero eso nuevamente, cuando hagan los deberes o cuando estén en una prueba, por favor, siempre indiquen. ¿Sí? Siempre pongan. Entonces, eso es lo primero que van a hacer. Entonces, aquí ya también va a ser eso. T es constante. T es constante. Como T es constante, la fórmula que voy a utilizar es volumen 1 por presión 1 es igual a volumen 2 por presión 2. ¿Sí? Entonces, ¿qué me está dando? Dice, un gas ocupará un volumen inicial, como es volumen inicial, B1, de 3,8 metros cúbicos. Ok, al cambiar la presión de 6, entonces esa va a ser mi presión 1, porque esa es la inicial, de 6,2 por 10 a las 6 pascales, hasta 5,1 por 10 a la 3 pascales. Listo. Y me pide hallar el B2, el volumen final. Ok,
Nos toca decir el despeje idéntico a lo anterior, pero lo anterior ya, para ahorrarme ese espacio, yo ya sé que el B2 va a ser igual a ¿qué? A volumen 1, presión 1 sobre presión 2. Esto ya hice en el anterior ejercicio, justo antes. Si no se acuerda, lo revise y vean el despeje. Pero esto nos queda. Solo nos faltaría reemplazar. Aquí lo único, cuando vamos a trabajar con gases, no importa. Usted puede llevar todo a una misma unidad, como estábamos haciendo en las anteriores clases o como hicimos en física. Pero tampoco es del todo necesario. Lo único importante, aquí pilas, es que, por ejemplo, las presiones o volúmenes, o sea, la unidad que tenga, estén en la misma unidad. Por ejemplo, aquí están en pascales. Entonces, sí puedo trabajar, ¿sí? Sí puedo, porque están en la misma unidad. ¿Cuándo sería lo complicado? Cuando aquí está pascales y aquí está en atmósferas, o está en milímetros de mercurio y aquí está en pascales. Pero bueno, aquí está idéntico. Verán, ¿por qué puedo hacer esto? Por este hecho. Porque el reemplazo me queda 3,8 metros cúbicos por 6,2 por 10 a las 6 pascales dividido para P2, que es 5,1 por 10 a la 3 pascales. Fíjense lo que les decía, ¿por qué puedo hacer, o por qué importa que estén en la misma unidad? Porque se elimina pa con pa, pascales con pascales, ¿sí? Y simplemente me está quedando la respuesta nuevamente en ¿qué? En metros cúbicos. Y todo lo demás en la calculadora, es decir, ¿dónde está mi cálculo? Ok, pero ahí ustedes, vengan haciendo 3,8, ¿sí? Sería 3,8 por 6,2. ¿Cómo ponía el exponencial? Esa teclita, recuerda. Exponencial 6. ¿Sí? Eso es el primer dato. Enter. Me sale ese valor. Dividido para 5,1. Bueno, casi pongo 51. 5,1 exponencial. ¿Qué exponencial estaba? 3. Listo. Y enter. Y eso es todo. Ayúdenme con ese dato, por favor. Dice nada, la calculadora. 4,61. ¿Cuánto? 4,61. Esta coma de aquí, recuerden que es del 1000. Aquí es 4619. ¿Sí? 4619 metros cúbicos. Ok. Entonces me queda esto. Espera, perdón. Aquí está. Dicen, puede ser al ladito la calculadora. Aquí. Esta es la respuesta. Es 4619,6. ¿Qué? Metros cúbicos. ¿Sí? Ok, eso sería entonces la respuesta. Eso es todo. Listo, entonces esa es la... Sí, dígame. Con esa fórmula podemos hacer los restos. No, el resto ya va a ir variando. Por ejemplo, depende si... bueno, la siguiente, la 6, sí. Presión constante, como sigue siendo la temperatura constante, esta fórmula. Entonces, rápidamente les voy a dar las siguientes que necesitarían. Por ejemplo, las siguientes que le van a dar de lo que estoy revisando es simplemente esta la que van a tener que utilizar. Cuando la P, la presión, es constante. Cuando vean que el ejercicio les diga esto, que P es constante, van a utilizar esta fórmula. B1 sobre T1 igual a B2 sobre T2. Eso, por ejemplo, en el ejercicio 7 y 8 van a tener que utilizar esto. ¿Sí? Este de aquí, pero para que la anoten más que nada. Ok, eso sería todo, señores. Nos veríamos en física. Bueno, no sé si tienen alguna duda, tal vez, o algo. ¿No? Ok, nos vemos en física. Que tengan un bonito inicio de la jornada. Que les vaya súper bien en las siguientes clases. Un gusto, nos vemos. Gracias. Igual, nos vemos.